Bien, entonces ya estamos listos para poder empezar. Una vez más me presento, soy el profesor Emerson Cisneros y pues soy especialista en lo que es el curso de historia. Así que vamos a empezar con esta clase, ¿verdad? En la cual pues va a ser más divertida. Así que vamos a hacer aparecer la pizarra virtual, por favor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con este tema. Una vez más, muchas gracias, ¿verdad? Por estar presente en esta maravillosa noche. Y el tema que vamos a hablar hoy día es lo que ustedes están observando en la pantalla, ¿verdad? El antropogénesis, ¿verdad? El antropogénesis. Profe, y la gran pregunta, profesor, ¿en qué consiste el antropogénesis, profesor? ¿Verdad? Yo no entiendo esa palabra, profesor, antropogénesis, ¿verdad? Nunca lo he visto, profesor. Yo te doy un secreto, ¿ah? Tú que me estás escuchando ahorita, yo te doy un secreto. Agarra, ¿qué vas a hacer? Mira la palabra completa y la vas a dividir. Divide la palabra. Ahora tiene dos palabras, ¿verdad? Tienes la palabra génesis y tiene la palabra antropo. ¿Qué significa, profesor, esta palabra génesis? La palabra génesis, ¿verdad? Los que van a la misa todos los domingos, los que leen la Biblia ahí, sabemos que la palabra génesis pues significa el origen o el principio. Pero, profe, ¿y la palabra antropo? La palabra antropo, ¿qué significa? Hombre, man, como tú lo quieras mencionar, jovencito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué significa la palabra antropogénesis? Significa origen del hombre, ¿verdad? El origen del hombre. Y es un tema sumamente importante que viene en el examen de admisión de la UNT. Es un tema de gran importancia que viene en examen de admisión de la UNT, de la UNSA, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Cusco y en muchas universidades a nivel nacional. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el tema del origen del hombre, ¿verdad? Y vamos a poner el primer video, por favor, para poder demostrarte cómo es este sistema educativo. Cuando hablamos del origen del hombre, vamos a hablar desde sus inicios hasta la parte final o la parte de la actualidad, ¿verdad? Que es el Homo sapiens sapiens. Vamos a hablar prácticamente de sus características de cada uno de ellos. Cómo es que llegó a crear herramientas el Homo, ¿verdad? El hombre. Cómo es que el hombre llegó a descubrir el fuego. Cómo es que el hombre, ¿verdad? Va a caminar desde un continente a otro. Sí, profesor, que el hombre llegó a caminar de un continente a otro, profesor. Sí, hijo, aunque no lo creas, profe, pero yo me canso cuando voy a mi casa nomás. Quiero ir a comprar a la tienda, me canso. Pero no, el hombre llegó a cruzar de un continente a otro, ¿verdad? Y podemos ver en imágenes que el hombre llegó a realizar muchas cositas. En especial por ahí también vamos a hablar que el hombre llegó a comenzar la parte religiosa también. En este caso, pues, vamos a hablar del Homo neandertal, del Homo sapiens sapiens, vamos a hablar del Homo erectus, del Homo habilis, ¿verdad? Vamos a hablar de cada especie. Vamos a hablar del género Homo y del género Australopithecus. Y todo ello, ¿verdad? Lo vamos a empezar desde este momento. Por favor, pizarra acá. Ya está. Entonces, vamos a compartir la pizarra y vamos a empezar a explicar lo que es los tipos del origen del hombre. ¿Cómo no, profesor? Espere. ¿Cómo así? ¿Tipo de origen? ¿Acaso no hay un solo origen? Hay teorías de origen, ¿verdad? Y vamos a encontrar 3 tipos de teorías. Escucha bien, 3 tipos de teoría. La primera tipo de teoría tenemos lo que es la teoría creacionista. Profesor, pero ¿en qué consiste la teoría creacionista, profesor? La teoría creacionista, o también llamado divina, la teoría divina o creacionista, ahí está la parte B. ¿Qué dice acá? La parte religiosa. Profesor, ¿acaso vamos a hablar de Dios el día de hoy? Tranquilos, hermanos. Hermanos y hermanas, tranquilidad, ¿verdad? Hoy vamos a hablar y empezar con la teoría creacionista, o también llamada teoría divina, que hablamos de la parte religiosa. Profesor, pero yo no la entiendo, no te preocupes. Tranquilidad. Vamos a ver, por favor, queremos hablar de la teoría divina. Entonces, vamos a hablar de este personaje, de este gran personaje a nivel mundial, ¿verdad? ¿Quién es, profesor? Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Ahí está, amén. Muy bien, vamos a hablar que la teoría creacionista o la teoría divina de Dios. Amén. Ahí está. Todos mis hermanos que me están viendo de la parroquia. Que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Como ven en las imágenes, para que nunca te olvides, la teoría creacionista o la teoría divina se trata que Dios va a crear al hombre. Y el primer hombre, ¿cómo se llama? Tú lo sabes. ¿Cómo se llama? Adán. Muy bien, ¿verdad, profe? Adán también se llama mi ex. Ya, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver ahí. Adán fue el primer hombre en la tierra. ¿Amén? Ahí está. Y lo va a crear Dios a su imagen y semejanza, como ven en la pantalla, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor, Dios está creando al hombre. Y le va a dar el soplo de vida para que él pueda, ¿verdad?,
empezar a disfrutar del paraíso que Dios le daba. Profe, pero ahí le falta alguien más. Claro, ahí va a venir, Eva va a venir, ¿verdad? Eva va a acompañar a Adán. Pero esto, como te digo, la teoría creacionista o teoría divina, ¿de qué se trata? Que el origen del hombre, ¿dónde está? Está en Dios. Dios ha creado el hombre, ¿verdad? Adán y Eva. Ahí está. Pero no te olvides, ¿ah? Porque esta teoría también ha venido en examen de admisión, ¿ah? Y yo después te lo voy a demostrar. Ahí está Eva, simpática ella, ¿verdad? La teoría creacionista. No te olvides, teoría creacionista, teoría divina. ¿Quién lo creó? Dios creó el hombre. Muy bien. Pizarra, por favor. Aparecemos en la pizarra. Y por acá seguimos. Profe, qué chévere, profe. Ya conozco la teoría creacionista, ¿verdad? Ah, muy bien, hijo. La teoría creacionista, ¿quién lo creó? Hablamos de la parte religiosa. Dios creó al hombre. Amén, hermanos. Amén. Ahí está. Una vez más, un saludo para toda mi parroquia. Yo sé que por ahí hay gente de mi parroquia. Un saludo muy especial. Por si acaso, esto es historia, ¿ya? Esto es historia. No vayan a ser que no soy creyente. No. Esto es historia. Y si soy historia, si yo enseño historia, pues tengo que hablar de ciencia. En pocas palabras, profesor, ¿vamos a hablar el día de hoy de la teoría creacionista? No. No vamos a hablar de la teoría creacionista. ¿Por qué, profe? Porque esto es historia. Y la historia, ¿qué es historia? La historia es una ciencia social que estudia quién, va a estudiar al hombre en un espacio determinado. ¿Estamos? Entonces, vamos a dejar ahí nomás la teoría creacionista. ¿Estamos? Vamos a dejar ahí nomás. ¿Por qué, profesor? Este es un curso de ciencia. ¿Y en dónde lo voy a llevar, profesor, ese curso? En religión. En religión tu profesor te va a enseñar la teoría creacionista, etc. ¿Ya? Yo te voy a hablar de ciencia. Profe, ¿quiere decir que usted no es creyente? No. Yo te hablo de historia, la historia de ciencia, ¿ya? Muy bien, entonces, la teoría creacionista no va. No vamos a hablar el día de eso. Profe, la siguiente teoría, la teoría de la panspermia. Profe, ¿y en qué consiste la panspermia? Mira, ¿qué dice ahí? Ahí dice vida extraterrestre. Profesor, vamos a hablar de los ovnis, profe. La clásica, ¿verdad? Lo que todo alumno quiere aprender de los ovnis, que aparece esto. Es algo, ¿verdad? Que hoy día pues ha sido un boom, ¿verdad? Una noticia así. Profe, ¿vamos a hablar de eso? Te lo explico con videos. A ver, vamos a cambiar y algo similar, ¿verdad? Vamos a hablar que sí, que esta teoría de la panspermia nos habla que la vida no se originó en el planeta Tierra. La vida se va a originar fuera del planeta Tierra. Así como de repente vemos que cayó un meteorito a la Tierra, de esa forma empezó prácticamente la vida extraterrestre. ¿Por qué se dice vida extraterrestre, profesor? Vida extra, ¿verdad? Fuera de terrestre, la Tierra, fuera de la Tierra. Y se habla de muchos años atrás que miles de meteoritos cayeron ¿a dónde? A la Tierra, ¿verdad? Hicieron unas grandes explosiones, etc. Algo apocalíptico, pero después de ello se encontraron por ahí meteoritos, ¿verdad? Pedacitos de meteoritos que traían bacterias. Y estas bacterias, al final, ¿qué pasó, profesor? Al final de estas bacterias comenzó a surgir un poco de vida. Así como ven en la planta, un poco de vida, ¿verdad? Entonces, profesor, entonces sí existe la vida, ¿verdad? Se originó de fuera de la Tierra, es una teoría, joven. ¿Ya? ¿Cómo se llama la teoría? Panspermia. Ahí está, la teoría, no te olvides, ¿ah? Y un dato muy importante adicional que quiero darte, es que en el año 2014 se ha descubierto un planeta casi similar al de nosotros. Se ha descubierto, y lo más importante es que este planeta se encuentra en la línea donde hay vida. Y esta señora que ustedes ven en pantalla, esta señora es una científica astrónoma que ha descubierto que las bacterias pueden sobrevivir en el espacio. Imagínense, las bacterias pueden sobrevivir en el espacio. Profesor, ¿sí? ¿En dónde? Ahí está, ven, en un meteorito. Las bacterias van a sobrevivir miles de años en un meteorito. Es un hallazgo científico de gran importancia, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que la vida extraterrestre, ¿hablamos de qué? De la panspermia. Panspermia, vida extraterrestre. La vida no se formó casi, ¿no? ¿Dónde? Fuera del planeta Tierra, ¿sí? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Muy bien, continuamos. Pizarra, por favor. Ahí está mi pizarra. Y ya te hablé de la teoría creacionista. Te dije, eso no vamos a hablar. Te hablé de la teoría de la panspermia. ¿Qué te dije? Eso, profe, ¿vamos a hablar? Tampoco. Profe, pero yo quería hablar sobre los, ¿verdad? Sobre la vida extraterrestre, sobre los ovnis, etc. El otro año será. Como dice el chiste, ¿verdad? El otro año será. Pero el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la teoría evolutiva. Vamos a conocer un poco más cómo es que el hombre comenzó a desarrollarse. Ponga mucha atención, ¿ah? Ponga mucha atención porque al final vamos a desarrollar unas preguntas en vivo que te va a gustar mucho, ¿verdad? El formato. Así que, muy bien, vamos a hablar de la teoría evolutiva. Profesor, para hablar de la teoría evolutiva, vamos a hablar de un antecedente. Todos tenemos un antecedente, ¿verdad?
En este caso, la teoría evolutiva, ¿cuál es el antecedente? Ahí está, el transformismo. Profe, yo nunca he escuchado el transformismo, ¿verdad? Nunca he escuchado el transformismo. ¿Qué es el transformismo, profesor? No te preocupes, hijo, que acá está Cooper. Cooper te va a explicar con imágenes de alta resolución. Vamos a cambiar la imagen, por favor, y vamos a hablar de la teoría del transformismo. ¿Quién es el autor? Lamarck. Profe, ¿y quién es Lamarck? Lamarck va a ser un biólogo, ¿verdad? Ahí está Lamarck. ¿Qué tal, Lamarck? Te presento a mis alumnos que me están viendo el día de hoy. Ahí está. Muy bien. Lamarck, él va a crear, ¿verdad? Una nueva teoría llamada el transformismo, que va a utilizar a la jirafa de ejemplo. ¿Cómo así, profesor? Él está comiendo tranquilo, déjelo ahí. ¿Qué decía de la jirafa? Que cada vez que la jirafa quería comer, levantaba su cuello. Agarraba y comenzaba a comer, ¿verdad? Las plantas. Comenzaba a comer las plantas y cuando terminaba de comer, agachaba su cuello. Quería comer de nuevo, levantaba su cuello. Ya terminaba de comer, bajaba. Seguía comiendo, levantaba su cuello. Y así estaba, ¿verdad? El cuello de la jirafa. ¿Y qué dijo Lamarck? Lamarck dijo que el transformismo consiste en que cada vez que la persona utilice ese órgano, varias veces, se va a desarrollar ese órgano. Si no lo utiliza, profesor, Lamarck decía que si tú no utilizas ese órgano se va a atrofiar. No se va a lograr desarrollar. ¡Wow, profesor! Eso decía Lamarck, ¿verdad? Ahí está su nombre, Lamarck, ¿verdad? ¿Él qué decía? Él decía que, una vez más, te voy a explicar porque esto también vino en el examen de admisión y tengo que explicarte bien, pues. Este señor decía que hablaba de la teoría del transformismo. ¿Y en qué se basa la teoría del transformismo? Que en la ley del uso y desuso de órganos. Escucha bien, la ley del uso y desuso de órganos. Si tú utilizas ese órgano, en este caso la jirafa levantaba su cuello, etc., varias veces para poder comer, ¿verdad? El cuello de la jirafa iba creciendo más y más. El cuello de la jirafa iba creciendo más y más. ¿Por qué? Porque su órgano fue desarrollando, así como ven en la pantalla, ¿verdad? La jirafa va comiendo, su cuello se va estirando y ese órgano se va desarrollando. ¡Wow, profe! No sabía, de verdad. Pero lo contrario es que veían también un animalito pequeño que a pesar que caminaba, a pesar que comía, a pesar que hacía de todo, se mantenía chiquito. Profe, ¿qué pasó con él? El triste ahí, ¿verdad? El triste. ¿Qué pasó con ellos, profesor? Entonces, ¿será cierto? Yo preguntaba esto a mis alumnos en los colegios, ¿verdad? En las academias. ¿Será cierto esto? La gran pregunta. ¿Qué dicen ustedes que están ahí? ¿Será cierto? Yo te pongo algo. Ponme la pizarra, por favor, amigo. Ahí está. Yo soy profesor, ¿verdad? Yo soy profesor, enseño mañana, tarde, noche, madrugada, etc. Y estoy con el plumón en la mano, ¿verdad? Con el plumón, escribe. Mira mi mano. ¿Está grande? ¿Creció mi mano? Profesor, mi mano sí crece. Mira cómo crece mi mano. Ahí está, ¿verdad? ¿Creció? No. Mi mano sigue igual. Pero lo utilizo mañana, tarde y noche. Estoy escribe con la pizarra, con el plumón. Mi mano no crece. ¿Te das cuenta? ¿Será verdad la teoría de Lamarck, del transformismo, la ley del uso y desuso de órganos? No. ¿Te acuerdas de esa palabra? No. Cuando te dijo no. Cuando te dijo no, ¿verdad? Ya está. Entonces, la teoría del transformismo no es una teoría válida, ¿verdad? No está, la ley del uso y del desuso de órganos no está válida, ¿verdad? Entonces, no podemos contar. Pero, acuérdate que fue un antecedente ¿de qué? De la teoría evolutiva. Si te preguntan en el examen, ¿cuál es el antecedente de la teoría evolutiva? ¿Qué vas a responder tú? El transformismo, ¿verdad? Y te preguntan, ¿quién fue el autor del transformismo? Ahí está, ves su nombre. Lamarck. ¿En qué siglo? En el siglo XIX. No te olvides, muy bien. Ya después de hablar del antecedente, ¿verdad?, del transformismo, vamos a hablar de la teoría del evolucionismo, ¿verdad? De la teoría del evolucionismo. Profesor, ¿y quién fue el autor de la teoría del transformismo, del evolucionismo? Disculpa, ¿cuál fue? Charles Robert Darwin. Aunque no lo creas, Charles Robert Darwin fue el que llegó a hacer esta teoría. Y la historia de Charles Darwin fue una historia muy interesante. Recontra interesante. Por favor, quiero enseñar a mis alumnitos con esta nueva metodología. Profe, ¿está en el mar? No, hijo, tranquilo. No me mojé, estoy seco. Mira, ¿cómo ves? Vamos a ver diferentes tipos de especies. Vemos por ahí una iguana, pingüinitos, ¿verdad? Por ahí caminando. Un mono, cuidado. No, por atrás fue. Vemos un mono y muchas especies más. Profe, ¿en qué consiste? Es que Charles Robert Darwin va a escribir un libro, su primer libro. Nadie se olvida de su primera vez, ¿verdad? En este caso, su primera vez que escribió un libro, claro está. Su primer libro, ¿cómo se llamó? Su primer libro se va a llamar El origen de las especies.
El origen de las especies. Profesor, ahí está el autor Charles Darwin, que va a escribir, pero lo más interesante, él es un poco de su vida, ¿verdad? Él, desde muy pequeño, ¿verdad? En realidad no le gustaba estudiar. Algo similar como tú, ¿verdad? No le gusta estudiar, profesor. Quiero que me explique en la clase con imágenes, con video. Yo quiero ser parte de Cooper. Ya está. Mira, no le gustaba estudiar y todo lo contrario, le gustaba jugar con animales, ¿verdad? Así como tú con tu ex, igualito, jugar con los animales por ahí. Y cuando veía una rata por ahí o un pericote, comenzaba a jugar. Cuando más adelante, más grandecito, comenzó a estudiar medicina por sus papás, dijo, no pasa nada. ¿Por qué? Renunció. ¿Por qué? Porque cuando estaba en plena operación, cortando ahí, se desmayó Charles Robert Darwin. No pasa nada, dijo. Más adelante fue a estudiar teología. Profe, ¿qué significa teología? Teo de Dios, logía, estudio de Dios, pero según la fe. Comenzó a estudiar teología, pero al final tampoco, dijo, 3 años en vano, se fue. Y por ahí vemos un barco. Por ahí vemos un barco. Charles Robert Darwin va a viajar por todo el mundo. Va a viajar por todo el mundo. Ahí tomemos la imagen. Va a viajar por todo el mundo. Va a pasar por Sudamérica Occidental, Oriental, etc. Y esta embarcación va a viajar por todo el mundo y va a viajar 5 años. 5 años de su vida viajando por todo el mundo. Pero lo más interesante de Charles Robert Darwin, es que va a llegar a la isla Galápagos. En esta isla Galápagos va a encontrar una especie de animales, una diversidad, que él mismo lo va a llamar el misterio de los misterios. Profesor, ¿y por qué lo llamaba así, profesor? No entiendo, los misterios de los misterios. Es que veía una especie similares, ¿verdad? 5 o 10 especies similares, pero había algo que los diferenciaba. Había algo que los diferenciaba. Por eso decía, ¿verdad? ¿Cómo es que se habrán originado esas especies? Ahí está el autor del libro El origen de las especies, su primer libro. Pero más adelante, mira, va a escribir su segundo libro. Este libro va a causar mucho furor. La iglesia se va a escandalizar. ¿Por qué, profesor? Porque él va a escribir su siguiente libro llamado El origen del hombre. Escucha bien, El origen del hombre. Profe, ¿y en qué consiste, verdad? Va a hablar cómo es que se origina el hombre. Y él va a mencionar que el hombre probablemente haya surgido de quién? Esté dentro de la especie de los monos. Esté dentro de la... Entonces, toda la gente se burlaba de Charles Darwin, pero Charles Darwin pues continuaba con su teoría de que pues el hombre está relacionado ¿a quién? Al mundo pues de los monitos, los chimpancés, etc. ¿Será cierto eso, profe? Ahí estamos, mira. O sea que nosotros venimos de él, profe, porque mi hermano se parece igualito, profe. Bueno, ¿qué será, verdad? ¿Qué será? Pero ahí está, y Charles Darwin va a hablar, ¿verdad? Y va a colocar estas imágenes para poder modificar su teoría. Muy bien, entonces ya explicamos un poco la teoría del evolucionismo. Cállame, por favor, ya está. Tenemos mi pizarra y por ahí comentar un poquito más. Charles Robert Darwin va a hablar del origen del hombre, pero hey, ten en cuenta, va a tener 2 principios. Ahí está, mira, vemos acá, ahí está, 2 principios. El principio de selección natural y el principio de adaptación. Y la pregunta es, profe, ¿en qué consiste eso? Explíqueme, porque yo no entiendo. Tú tranquilo, pues yo estoy acá para explicarte. Yo te voy a explicar a detalle. Tú tranquilo, ¿ya? Mira, 2 principios. El principio de selección natural y el principio de adaptación. Cuando hablamos, ¿verdad?, de esto, vamos a citar a esa película animada, a ese dibujo animado que tanto nos gusta y que lo ha visto chiquito, grande, pequeño, abuelito. ¿Cómo se llama? La Era del Hielo, ¿verdad? La Era del Hielo. ¿A quién no le gusta? ¿Quién fue Manny? Manny, claro, fue el mamut, ¿verdad? El mamut. ¿Quién fue Diego? Dientes de sable, va acá. Y el último, sí. Ahí está, el oso perezoso, lo máximo, ¿verdad? Entonces, profe, ¿y qué tiene que ver la Era del Hielo, profesor, con esta teoría evolutiva? Lo que pasa es que cuando hablamos de la Era del Hielo, en realidad sí existió esos episodios. Sí existieron. ¿Cómo así, profe? Ahí estaríamos hablando de ¿qué? Del Pleistoceno. Profe, ¿y qué es el Pleistoceno? El Pleistoceno es un periodo geológico en la cual estuvo abarcado pues de muchas glaciaciones. Exactamente 4 glaciaciones, las más importantes, ¿verdad? Y la última, ¿cómo se llama? Te lo mencioné en el spot publicitario. Dilo. Gur, ¿verdad? Gur se llama la última glaciación. Gur en Europa, pero porque en América tuvo otro nombre. ¿Cómo se llamó? Wisconsin. Gur en Europa y Wisconsin, ¿dónde? En América. Máximo, ya está. Entonces, vamos a hablar de la Era del Hielo, pues que había estos animalitos, Manny, que era mamut, Diego, que era los dientes de sable, y por ahí el oso perezoso, que era pues el Cid, ¿verdad? ¿Qué pasó al final de la película, profesor? El hielo comenzó a derretirse, profesor. El hielo comenzó a derretirse. Y ahí entran los principios de ¿qué? Los principios de Charles Darwin.
Él dice, la selección natural, el origen del hombre se debe a la selección natural. La naturaleza va a elegir quién vive y quién no. Escucha bien, ¿ah? La naturaleza va a elegir quién vive y quién no. Entonces, al final de la película, ¿verdad? Al final de la película, ¿quiénes van a desaparecer? Van a morir el mamut, Manny, y va a morir los dientes de sable, Diego. Profe, ¿quién vive? Sobrevive el oso perezoso. Sí, sí, ¿verdad? El más aragán que caminaba así, profesor. Ese sobrevive, el más aragán. Y la gran pregunta, ¿verdad, profe? ¿Pero por qué sobrevive? Es porque hubo un gran cambio climático. De tanto hielo, ¿verdad? Comenzó, ¿qué? A haber más sol. A haber más sol y más calor. El mamut ya estaba preparado para ese mundo de puro hielo, ¿verdad? Tenía un pelaje grande que pesaba todavía y que lo cubría de tanto frío. Pero cuando llegó el sol no pudo resistir este cambio y comenzó a extinguirse. Igualmente, ¿verdad? Con los dientes de sable. Profe, ¿qué pasó con el oso perezoso? El oso perezoso va a sobrevivir. ¿Por qué, profesor? Porque dio este cambio climático y él comenzó a adaptarse. Escucha bien la palabra, adaptarse a este cambio. Por eso, mira, ¿qué dice acá? Dos principios de la teoría evolucionismo. Ahí está, selección natural y adaptación. Los dos principios. La naturaleza va a seleccionar quién vive y quién no. Va a decidir. Y esa persona que vive, ¿qué va a hacer? Va a tener que adaptarse. Se va a adaptar a este cambio. Eso es lo que hizo Sid, el oso perezoso, que hasta en la actualidad existe. Hasta en la actualidad. Entonces, acuérdate cuando hablamos de la teoría evolutiva, ¿de qué vamos a hablar? De dos principios, selección natural y adaptación. La naturaleza decide quién sigue vivo y quién no. La naturaleza. Y una vez que ya decidió, esa persona o ese ser vivo que va a sobrevivir tiene que adaptarse. Y para adaptarse, ¿qué va a haber? Va a haber cambios biológicos. Va a haber cambios biológicos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hablamos de la teoría evolutiva, ahora vamos a hablar de la teoría de la actualidad. En la actualidad, ¿hay algo nuevo, profesor, en esta teoría del origen del hombre? Sí. Pon mucha atención, porque al final hay preguntas, ¿verdad? Y vamos a estar en vivo viendo quiénes saben la respuesta o no. Mira, está la parte de en la actualidad. ¿Cómo se llama en la actualidad? La teoría sintética. La teoría sintética o también llamada moderna, sintética moderna o neodarwinismo. Profe, la verdad que no entiendo, tranquilo, estás en Cooper, hijo. Estás en Cooper, hijo, tranquilo. Por favor, vamos a cambiar y vamos a hablar un poco más de la teoría sintética o evolutiva. Profe, ¿en qué consiste la teoría sintética evolutiva? Vamos a hablar, profe, pero ahí aparece, profe, Charles Darwin. ¿Qué tiene que ver Charles Darwin con esto, profesor? Charles Darwin se van a basar, esta nueva teoría se va a basar en Charles Robert Darwin, ¿verdad? Ejemplo, ¿cuándo empezó, profesor? Va a empezar en el año de 1930 a 1940. Profe, ¿pero quiénes van a participar? ¿Quiénes van a hablar de la teoría de Darwin? Ahí está, George Simpson, Ayrton y Carr, ¿verdad? Ellos van a hablar de qué? De la nueva teoría, la teoría sintética. Acuérdate, teoría sintética moderna o neodarwinismo. ¿Por qué se llama neodarwinismo? Porque se van a basar en qué? En la teoría de Charles Robert Darwin. ¡Wow, profe! Lo máximo, ¿verdad? Sí, hijo, sí. Estamos aprendiendo la teoría en la actualidad. Profe, ¿pero en qué se basa esta teoría del neodarwinismo? En esta teoría del neodarwinismo van a hablar de qué? De los genes. Cada uno tiene genes. Yo tengo genes. Tú que me estás viendo tienes genes, pero tienes otros genes que yo. Casi similares, pero otros, ¿verdad? Por ahí debe haber un alumno, una alumna que me está mirando que tiene ojos verdes, ojos celestes, ¿verdad? Ojos marrones. ¿Es por qué? Porque tiene otros tipos de genes. La mayoría que tiene ojos negros es porque sus genes son, pues, ¿verdad? Ahí similares. Pero hay algunos que tienen genes especiales, ¿verdad? Ahí hablamos de la variabilidad genética. O vamos a hablar de la mutación, del cambio de genes, ¿verdad? Es un tema muy moderno que hoy en día pues, se llega a utilizar, ¿verdad? Y se puede, ante un estudio científico, se puede elegir. Yo quiero que mi hijo tenga ojos verdes, acá entonces genes, ¿Se puede hacer eso? Sí, profesor, ¿verdad? Más información me escriben ahí en el Messenger de Cooper, ¿ya? Y le voy a decir. Muy bien, vamos a cambiar a la pizarra, por favor. Cambiamos a la pizarra. Entonces, acuérdate, la teoría sintética o la teoría neodarwinismo o teoría sintética moderna, vamos a hablar de dos principios. Ahí están los dos principios. La mutación genética, que va a ser el cambio de genes, ¿verdad? Para mejorar siempre. Y la deriva genética, ¿verdad? Con la variabilidad. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar